en esta clase de Geografía Económica de Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre las industrias básicas de Venezuela. Es un tema de particular importancia, sobre todo para nuestra república, para nuestra nación, porque además las industrias básicas permiten, ¿verdad?, que todo el sector industrial del país se pueda, digamos, dinamizar, producto de que hay materia primas semi-transformada para luego transformarlas en productos elaborados en el país. Las industrias básicas en Venezuela, lo primero que tenemos que decir como un repaso histórico es que ya en 1960 se crea la Corporación Venezolana la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, donde va a agrupar alrededor de unas 20, creo que son alrededor de unas 20 empresas, si no mal no recuerdo, que se van a dedicar, bueno, a la transformación de materiales naturales en productos semi-elaborados para luego ser vendidos a las distintas empresas nacionales para que con ellos hagan productos terminados. Entonces nosotros vamos a repasar varios conceptos. El primer concepto que estamos repasando es el concepto de industria. ¿Qué es una industria? Se refiere al conjunto de actividades, como están anotadas aquí, que tiene por objeto la transformación de materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. Cuando estamos hablando entonces de las industrias básicas nos estamos refiriendo, sobre todo en Venezuela, que son aquellas que transforman los recursos naturales considerados de primera necesidad y de vital importancia para Venezuela, y tienen varias características además. Primero, la primera de ellas es que a través de ellas se produce una inversión considerable de dinero. La segunda es que genera empleos a gran volumen. Y tercero, que se adopta unas tecnologías y unas estructuras especialmente complejas. Es decir, cuando nosotros nos estamos refiriendo entonces a las industrias básicas, sabemos que emplean una gran cantidad de mano de obra, ¿verdad? Se necesita una gran cantidad de trabajadores, además muchos de esos trabajadores tienen que ser técnicos especializados. Hay una gran complejidad en el manejo y en la interacción de estos recursos y funcionan fundamentalmente como el elemento base, ¿verdad?, de toda industria nacional. Por ello es importante como mantener de mejor forma las industrias básicas porque van a permitir luego un desarrollo ulterior digamos, de la industrialización en nuestro país. Como ya sabemos entonces, las industrias básicas se crean con la CBG a partir de 1960, ¿verdad? Y se crea en ese momento Esidor, que es la siderúrgica del Orinoco, que tiene unas grandes inversiones y que produce acero, ¿verdad? Que transforma el hierro en acero luego que le quita una serie de impurezas. Igual por ahí les voy a dar un video para que vean cómo se transforma el hierro en acero. Luego, el otro elemento a destacar es que, bueno, cuando estamos hablando entonces de industrias básicas, las vamos a dividir en la siguiente: en siderúrgica, en petroquímica, en eléctrica y en la relacionada con el aluminio. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros conversar es que la industria siderúrgica, que en Venezuela tiene su representación con la siderúrgica del Orinoco y otras empresas como filiales, es decir, que son necesarias, es decir, hay una que se encarga de buscar el hierro allá en el Cerro Bolívar, luego a través de unos ferrocarriles eso se traslada a Ciudad Guayana y ahí empieza el proceso de transformación. Se hacen cabillas, etcétera, se hacen bobinas de acero, se hace una gran cantidad de elementos. ¿Qué es la siderúrgica entonces? La siderúrgica es la purificación del hierro, consiste en la purificación del hierro a través de procesos de reducción y fundición, mediante el uso de combustible en hornos a elevadas temperaturas. En Sidor estos hornos funcionan a través de electricidad, es decir, se necesita una gran cantidad por lo tanto de electricidad para poder activar estos hornos y que estos hornos puedan calentarse lo suficiente para que puedan hacer este hierro suficientemente maleable. ¿Ok? Esta es una de las principales debilidades que tiene la siderúrgica del Orinoco el día de hoy, porque producto del tema eléctrico nacional, como ustedes saben, que está bastante delicado, no pueden prender todos sus hornos y por lo tanto no puede producir. Es decir, hoy está produciendo en un pequeño margen chiquitico, chiquitico, quizás el 5 o el 6% de todo lo que puede producir. Entonces, nosotros aquí tenemos algunos elementos, como la siderúrgica preparatoria, con la función de obtener el hierro metálico que servirá de materia prima para la industria siderúrgica. Y luego tenemos la siderúrgica diversificada, que es aquella en la que el hierro, el acero elaborado, pasa a constituir la materia prima de las industrias que lo transforman. Por ejemplo, en Sidor también se producen cabillas, es decir, hay, digamos, aborda el elemento de las industrias básicas y sobre todo este sector siderúrgico de manera un poco amplia, ¿no?
Luego tenemos el sector eléctrico, para los que no tienen luz en su casa. La energía eléctrica es un factor clave para la producción. Clave para la producción, por eso está dentro de las industrias básicas. Es un factor clave para la producción por varios hechos. Pero el principal hecho es que la mayoría de las industrias funcionan con electricidad. Si no hay electricidad, tú no puedes producir. Es decir, tú no para producir, digamos, qué sé yo, una computadora, necesitas electricidad. Es decir, con unos caballos amarrados y con unas carretas, tú no vas a producir nada de eso. Es decir, necesitas electricidad. Y en Venezuela además se disponen de abundantes recursos energéticos, al menos en condiciones naturales, lo que ha permitido en buena parte del tiempo, bueno, que ciertas industrias funcionen. Y eso ha hecho posible, como se dice acá, la producción de energía termoeléctrica e hidroeléctrica en el país. Entonces podemos ubicar como dos tipos de generaciones de energía. La primera generación la conocemos nosotros como energía termoeléctrica y la otra es la energía hidroeléctrica. Las termoeléctricas producen también electricidad. ¿A partir de qué? Producen electricidad a partir de energía química almacenada en los combustibles fósiles, como puede ser el petróleo y el gas, ¿verdad? Y a través de una serie de procesos que generan estas plantas, producen electricidad. Es por ello que en el mundo, digamos, una gran parte de las centrales son termoeléctricas y por eso hay gran consumo de petróleo en el mundo, porque se necesita mucho petróleo para poder generar la energía necesaria. Es decir, Venezuela debe consumir hoy, aunque la mayoría de la energía que proviene en Venezuela proviene de las centrales hidroeléctricas, ¿verdad?, que funcionan con agua. Si Venezuela funcionara solo con termoeléctricas, no sé, consumiría diariamente alrededor como unos 700, unos 800 mil barriles de petróleo diario. Luego nosotros tenemos, que aquí creo que está el dibujito de esta termoeléctrica, que es el Guri, ¿verdad?, que es esta agua que son, que procesan, que crean energía a partir de la energía cinética, con la caída del agua que entra en una bobina, mueve esa bobina produce electricidad cinética y luego esa energía es transformada y distribuida alrededor del país. Yo les voy a dejar un documental donde explican esto, digamos, más detalladamente, ¿no? Además, sobre todo más detalladamente en la construcción de esta obra civil que, digamos, en su momento, que se empezó a construir a partir de los 60 y terminó plenamente en los 70, es una obra de ingeniería civil de gran relevancia para Venezuela y para toda América Latina. De hecho, cuando se construyó, creo que era el séptimo lago El Guri, bueno, lo que sucede con el embalse, era el séptimo lago artificial más grande del planeta. Luego nosotros tenemos a la industria petroquímica. Esta industria petroquímica es fundamental para las demás industrias, digamos, es la que están más relacionadas. Aquí se produce, por ejemplo, se tiene que producir el fertilizante para la agricultura, pero también se produce el polietileno, es decir, estas bolitas de plástico que funcionan luego para producir los sacos. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos en algún momento en el sector primario que en algún momento la producción de fertilizantes dejó dejó de circular en el mercado porque no había polietileno para poder hacer los sacos. Es decir, es un país que ni siquiera podía producir sacos y es un país petrolero. Eso es una gran como paradoja, pero por eso es tan importantes las industrias petroquímicas y que se cuiden bien, porque ellas, digamos, van a surtir el mercado del material necesario. Entonces, en las petroquímicas, ¿qué nosotros nos encontramos en una industria petroquímica? Nos encontramos en la transformación de estos combustibles fósiles en algunos elementos, como el polietileno, por ejemplo, pero también nosotros podemos encontrar que la industria petroquímica también va a producir gasoil, ¿sí? Va a producir algún tipo de plástico, ¿verdad?, para la producción de calzado deportivo, ropa deportiva. El plástico necesario para hacer los marcadores, las computadoras, los pizarrones, etcétera, sale de la industria petroquímica. Y por eso es tan importante. Aquí se coloca la importancia, ¿no?, que está vinculada estrechamente a la fase de refinación petrolera. Entonces hay producción textil, hay producción fabril, y es relevante para el mercado nacional y además internacional. Hay países que se dedican, por ejemplo, creo que en el caso de México, que tienen una industria petroquímica de primer nivel y exportan al mundo. Luego tenemos nosotros otra empresa que está en el complejo siderúrgico, perdón, que está en la CBG, en Guayana, es el aluminio. Como ustedes saben, para la producción de aluminio se necesita bauxita, que es el principal mineral, ¿verdad? El aluminio es un metal muy ligero, de gran dureza y resistencia a la corrosión, es dúctil y buen conductor de electricidad.
Producto de estas propiedades se necesita mucho, bueno, para la producción de automóviles, para la producción de pintura, etcétera, incluso para la producción de algún tipo de medicamento.